Muy buenas tardes, hermanos. El día de hoy estamos reunidos de esta forma virtual, ustedes escuchándome del otro lado de la cámara, y gracias a Dios porque nos ha dado estos elementos en las redes sociales. Gracias, hermanos, por haber puesto atención al video que el día de ayer subí y publiqué en el grupo de WhatsApp. Gracias a Dios porque hoy nos está dando la oportunidad de subir un video más. El día de hoy conmemoramos una fecha muy importante, el llamado Viernes Santo. Hoy conmemoramos la muerte, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de continuar, hermanos, permítanme orar. Vamos a hacer una oración allá en donde estás tú y acompáñame rogando al Señor que nos dé su sabiduría y su entendimiento para poder comprender la palabra, para poder comprender todo lo que estaba sucediendo en ese momento de la cruz, pero también para dar gracias. Gracias porque a pesar de toda esta epidemia, el Señor tiene todo el control bajo sus manos. Padre Santo, Señor Dios mío, en esta tarde me acerco ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y es para darte gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, tú has puesto los medios para que podamos seguir compartiendo tu palabra. Pero te ruego, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría que viene de ti para poder comprenderlo. Pero también danos la fuerza, Señor, para poder poner estas enseñanzas por obra cada día en nuestras vidas y andar como es digno de hijos tuyos. Que no sea, Señor, un Viernes Santo más de nuestra vida, que sea especial. Te damos gracias, Señor, porque a causa también de estos sucesos del coronavirus, mucha gente está en sus casas. En otros tiempos seguramente ya estarían divirtiéndose, emborrachándose y en el libertinaje. Sin embargo, gracias, Señor, porque están ahora en sus casas muchos de ellos, y es una oportunidad para compartir el Evangelio. Permítenos, Señor, que si sentimos en nuestro corazón el compartir este video con alguien más, que les sea de bendición, que hables a su vida, Señor, y te reconozca como el único y suficiente Salvador, y que entienda lo que significa la Semana Santa. Gracias te damos, Señor, y te ruego que bendigas a mis hermanos y hermanas que están viendo este video, así como a mí que lo estoy realizando. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ahora vamos a continuar con este estudio que más bien es una reflexión. Y es una reflexión de este momento en el cual Jesús se encontraba en la cruz. Y para esta reflexión vamos a hacer uso de nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos del 17 al 30. Evangelio San Juan, capítulo 19, versículos 17 al 30. Y hermano, te quiero hacer una recomendación. El día de hoy vamos a utilizar este pasaje. Sin embargo, la escena de la muerte, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo la vamos a encontrar en los evangelios de Mateo, en Marcos y en Lucas. Y lo vamos a encontrar en Mateo en el capítulo 27, en Marcos en el capítulo 15 y en Lucas en el capítulo 23. Sin embargo, hoy vamos a utilizar por cuestiones de tiempo solamente este pasaje en Juan 19. Voy a dar lectura a él y en casita yo te ruego que me acompañes también. Dice la palabra del Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la escritura a la cual hemos dado lectura el día de hoy, hermanos. Es un relato del apóstol Juan, del momento en el que está Jesús en la cruz. Para nosotros poder entender las 7 frases que Jesús menciona en la cruz, tenemos que leer los 4 evangelios, y a través de los 4 evangelios vamos a poder complementar la escena que está sucediendo y estas frases, porque de lo contrario no encontraríamos las 7 frases en un solo evangelio. Pero recordemos que la misma palabra de Dios dice: la suma de tu palabra es verdad. Y así es como nosotros podemos entender que se complementa la palabra, en este caso entre los evangelios. Muy bien, entonces ahora comencemos con la primera frase que Jesús mencionó estando en la cruz. Y para ello vamos a ir a Lucas 23:34. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Muy bien, hermanos. Y dice la palabra de Dios: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, ahora nosotros podemos ver que Jesús estaba en la cruz. Entendemos a través de la lectura: Jesús estaba ya en la cruz, había sido ya martirizado, había sido castigado severamente con el flagelo. Y entonces, aún así, los romanos y los judíos seguían escarneciendo al Señor, seguían burlándose de Él, seguían atormentándolo. Sin embargo, vemos en esta frase que Jesús menciona cómo Él intercede aún por ellos ante el Padre. Tanto judíos como romanos atormentaban a Jesús. Pero en medio de este gran tormento, Jesús se toma el tiempo para clamar al Señor e interceder por estas personas. No eran conscientes de lo que ellos estaban haciendo. Realmente no eran conscientes de hasta qué grado era el daño que ellos estaban ocasionando a Jesús. No tenían la conciencia de la importancia que tenía Jesús. Y yo creo que si lo hubiesen tenido, no lo hubiesen crucificado. Sin embargo, hoy entendemos que también por medio de esa crucifixión es que nosotros tenemos salvación. Por medio de ese sacrificio que Jesús hizo sangre derramada en la cruz. Entonces Jesús dice: no saben lo que hacen. Ellos sabían lo que estaban haciendo humanamente. Ellos querían castigar a Jesús y entre todos iban en contra de él. Pero realmente ninguno de estos agresores sabía que Jesús era el Hijo de Dios. No lo reconocía. La palabra de Dios dice: a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Y es esta ignorancia a la que se refiere Jesús con no saben lo que hacen. Sin embargo, aunque ellos estaban ciegos de la verdad, de la verdadera identidad de Jesús, esto no los excluía de ninguna condenación. Y esto Jesús lo sabía, por eso es que ruega al Padre y le dice: perdónalos, Señor. Yo sé que ellos merecen ser castigados por lo que ahora están haciendo, pero toma en cuenta su ignorancia y perdónalos. Recordemos alguien que llevó a cabo esta enseñanza. Esta enseñanza que Jesús mostró en la cruz, la puso en práctica Esteban. Al ser apedreado por haber compartido el Evangelio, al final mira los cielos abiertos y le ruega al Padre que no les tome en cuenta esa ofensa, su muerte. Entonces, hermanos, el Señor muestra su misericordia aún estando en medio de su sufrimiento. La gran compasión de Dios es palpable en la cruz. No solamente por el sacrificio que está haciendo Jesús, sino aún también por su reacción ante los hombres, por su reacción ante aquellos castigadores, injuriadores, mentirosos,
porque recordemos que fueron las artimañas que utilizaron para llevar a Jesús a la cruz. Mentiras, violencia, engaños. Y sin embargo Jesús mostraba su misericordia. Cuán gran lección tenemos nosotros en Jesús, hermanos, en que aún siendo acusados, aún siendo objeto de mentiras, tenemos que presentar un carácter misericordioso y perdonador, hermano, hermana. Es el Señor Jesús quien nos pone muestra de esto, aún ahí en la cruz. Y sigamos adelante con la segunda frase. La segunda frase la encontraremos ahí mismo en Lucas 23, pero ahora en el versículo 43. Y dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le está diciendo esto? Recordemos que habían otras dos personas que habían sido condenadas junto con Jesús. Eran dos ladrones, los cuales habían sido puestos también en una cruz, uno a un lado y el otro al otro lado de Jesús. Entonces, uno de ellos le injuraba. Uno de ellos le estaba diciendo burlas a Jesús. Pero no era solamente uno. Si nos vamos un poco más atrás en la lectura, vamos a encontrar que eran dos. Los dos eran los que se estaban burlando de él. Los dos eran los que estaban diciendo que Jesús tenía que salvarse. Así mismo le decían: y tú siendo Dios, y tú siendo Jesús, tú siendo el que dices, ¿por qué no bajas de la cruz? En este momento es cuando el otro lo confronta. Dice por ahí la tradición: Dimas y Gestas. La realidad, hermanos, es que no tenemos ningún dato bíblico de que este haya sido el nombre de aquellos dos hombres. Sin embargo, lo que quiero llevar aquí, hermano, es que Jesús actúa otra vez con misericordia. Este hombre, el que ahora se está arrepintiendo, también había estado burlándose de él. Sin embargo, pasado el tiempo, pasadas las horas y estando ahí al lado de Jesús, seguramente recapacitó. Imagínate, este hombre está crucificado al lado de Jesús. En un principio él se está burlando. Y no dudo que tanto este hombre como el otro sintieran odio en contra de aquellos que lo castigaban.